Muy buenas, gente. Vamos a la parte de software. En concreto, vamos a centrarnos primero en el sistema operativo para ordenadores. Sí que es verdad que hay para dispositivos móviles, en la nube, pero bueno, ya se escapa un poco y al fin y al cabo tenemos el tiempo limitado. Bien, vamos a centrarnos además dentro de los sistemas operativos para ordenador en los tres principales: Windows, Mac y Linux. Lo primero es distinguir que tanto Windows como Mac tienen un desarrollo cerrado, es decir, de que las empresas, Microsoft y Apple, trabajan, van generando nuevas versiones, pero no podemos acceder, no podemos modificar, ¿no? Ese código interno de los programas. Sin embargo, Linux tiene una aproximación distinta, es open source, es decir, cualquier usuario puede meterse dentro y modificarlo, y además tiene una distribución libre, en donde vais a ver que ya, para los que tampoco manchinamos mucho, tenemos ya distribuciones cerradas, que podemos instalarlo y nos despreocupamos, hecho por distintas empresas, Red Hat, Ubuntu, que al final sí que tienen ciertas normas en cuanto a su uso, pero que igualmente podemos modificar sin ningún problema. Bien, segundo, vamos a hablar del tema de administrativo, de cómo podemos utilizarlo. Tenéis que tener en cuenta que os van a salir en casi todas las páginas que las tres son multiusuario, es decir, de que varios usuarios de forma remota pueden utilizar el mismo sistema operativo en el mismo ordenador. Esto no es del todo exacto en Windows porque las versiones que nosotros utilizamos domésticas son monousuarios. Sí que es verdad que hay versiones más potentes que tienen esa capacidad multiusuario, pero me parece importante señalarlo, ¿no? De que Windows, en verdad, lo que nos distribuye, por eso yo creo que también al final pues van haciéndolo cada vez más limitadito, podemos tocar menos cosas, es monousuario, solo una persona en un sistema operativo en un ordenador. Pero bueno, que os suene. Bien, en cuanto a la implantación, tened en cuenta que Windows es un ecosistema libre, es decir, cualquiera puede sacar una aplicación para Windows y no tiene por qué hablar nada con Microsoft. Es decir, puede distribuirla en distintas plataformas o incluso venderla como una auto ejecutable que ni siquiera llega a instalarse y no hay ningún problema. Sin embargo, Mac sí que tiene el tema de la Store, ¿no? Intenta que todo lo que vayamos a instalar en su sistema operativo pase su control. Por supuesto, esto siempre se puede saltar. Es decir, cuando yo os digo las cosas respecto al software, es siempre, digamos, lo ideal. Después siempre ya sabéis que el mundo es muy grande, ¿no? Y los mares de la piratería y de todo son muy anchos. Sin embargo, Linux sí que tiene también un ecosistema libre, es decir, al final esas aplicaciones las podemos encontrar en distintos repositorios y podemos instalarlas sin ningún problema. No hay, digamos, un control tan exhaustivo como es el de Mac. Bien, en cuanto a las aplicaciones, tened en cuenta que Windows está absolutamente todo. Es decir, lo grande que tiene Windows es que da igual lo que estudiéis, sea una ingeniería, sea algo de arte, de música, hay absolutamente todo. Y además, posiblemente, sobre todo la parte de ingeniería, es donde más potente está Windows. Sin embargo, Mac está muy centrado en la parte de audio y vídeo. Antes era incluso aún más exagerado, pero digamos que el gran problema que tiene Mac es que algunos programas nos obligan a hacer particiones, como ya vimos, que podemos instalar Windows dentro de un ordenador Mac, pero claro, resulta un poco contraintuitivo, ¿no? Entonces tened en cuenta que Mac siempre ha sido muy centrado en esa parte audiovisual. Y sin embargo Linux, también debido en gran parte a la dificultad de instalarlo y de utilizarlo, está muy orientado a aplicaciones dirigidas a programación. Es decir, esto es para informáticos prácticamente Linux. Por último, el tema de la seguridad, de al final todos los permisos y cómo, digamos, cómo también es de amable de cara al usuario. Windows, aunque tiene su propio Windows Defender, es muy proclive a que se vayan metiendo cosas extrañas, ¿no? Precisamente también por la facilidad, ¿no? De que podemos instalar cualquier cosa. Entonces, pues también implica que hay que tener un antivirus, a que hay que de vez en cuando, digamos, mantenimiento de lo que es el ordenador. Sin embargo, Mac, como tiene esa App Store, sí que está bastante más controlado, ¿no? El tema de que no podamos instalar y que cualquier cosa nos meta un virus. Y por último, Linux es absoluta, porque solo se instalan cosas que nosotros le demos permiso, mientras que Windows sí que os aparece, ¿no? Ejecutar como administrador y todo esto. Linux, absolutamente todos los pasos os va a ir pidiendo permisos. Entonces, es la mayor seguridad y yo creo que en parte por eso también está muy orientado hacia la informática, ¿no? Los informáticos es el gran amor que tienen a Linux. Bien, de todos, al final, todos funcionan muy parecido, en un concepto de anillos del sistema operativo. El primero tenemos el núcleo, que es lo que llamamos kernel, que sin eso no puede funcionar el sistema operativo. Es, digamos, la base, el cimiento de todo el sistema.
Bien, esto es lo que se carga cuando ya comentamos la BIOS, lanzaba, ¿no?, el sistema operativo, y esto es lo primero que se carga en la memoria RAM. Es parte del sistema operativo. El sistema operativo no se mete entero en la RAM porque lo saturaría, sino que se carga ese kernel. A partir de él aparecen unos drivers generales, y vamos, que es lo que permite que el ordenador haga funcionar todos los componentes y periféricos que enganchan con el sistema operativo. Recordad que sí, el procesador es el cerebro, pero digamos que el sistema operativo es lo que le permite funcionar, ¿no? Es lo que permite que enganche unas cosas con otras. Bien, este anillo del sistema operativo solo lo pueden utilizar los administradores, y en verdad el concepto de superadministrador, que sí que se puede meter ya en esta parte. Después tendríamos ya los drivers específicos, que es, si os fijáis, estos no aparecen de principio, pero es cuando conectáis unos altavoces, os aparece el iconito. ¿Quiere aceptar el altavoz? Que pase el audio ahí. Estos drivers específicos sí que requieren permisos, pero lo puede utilizar cualquier usuario, no hace falta ser administrador. Y por último tenemos las aplicaciones, que las aplicaciones sí que las podemos ejecutar siempre como cualquier tipo de usuario, pero cuidado, no podremos instalarlas, porque para eso esas aplicaciones tendrían que acceder a ese anillo azul que solo puede acceder el administrador. Tened en cuenta al final, aunque esto pueda ser muy lioso, de que es como una ciudad amurallada. Los anillos externos son los que puede acceder cualquiera, y a partir de ahí, cuanto más nos acerquemos al kernel, al núcleo, más permisos necesitamos para acceder y poder modificar esa parte del sistema operativo. Y recordad, tanto Windows como Mac, el kernel prácticamente no lo podemos tocar por ser esos sistemas cerrados. Vamos a ver cómo funciona el sistema operativo a nivel interno, dentro ya del ordenador, sin tener en cuenta al usuario. Porque recordad que el ordenador siempre al final era simplemente algo que transformaba datos. El usuario mete datos, el ordenador los transforma y saca datos de cara al usuario. Y así podemos establecer una relación, ¿no?, que es continua. Bien, en cuanto a lo que es ese ordenador, dentro lo que tenemos es que el hardware está trabajando con el sistema operativo, y dentro del sistema operativo están corriendo aplicaciones. Y esas aplicaciones son las que están generando los datos de salida del usuario y que reciben también los datos de entrada. Es decir, el sistema operativo, tened en cuenta que es simplemente el maestro detrás de la escena, pero la aplicación es precisamente lo que nosotros vemos, con lo que interactuamos. Pero sin sistema operativo y sin hardware, esas aplicaciones no podrían funcionar. Bien, vamos a ver el sistema operativo exactamente qué es lo que hace, ¿no? Hay como maestro detrás del telón. Lo que hace es administrar, por una parte, el hardware, por otra, los archivos, las tareas y los usuarios. ¿A qué nos referimos? El hardware, componentes y periféricos. Yo creo que ya prácticamente no deberíamos dudar. Componentes, lo que hay dentro de la caja; periféricos, lo que hay fuera. Los archivos podemos dividirlo entre los datos, que son al final cosas que podemos extraer sin ningún problema, lo podemos lanzar a cualquier lado y no lo podemos llevar a otro lado. Y sin embargo, los programas son aquellos que están instalados dentro del sistema operativo, es decir, no podemos extraer el programa fuera del sistema operativo, no podría funcionar. Las tareas es lo que hemos visto más de una vez, de cómo en la RAM van apareciendo distintos procesos, ¿no?, distintas aplicaciones. Al final, tened en cuenta que la RAM, si se llena, tiene que tirar el disco duro del procesador, y por tanto el ordenador va muy lento. Por lo tanto, podemos establecer prioridades de ciertas tareas que son las principales, las que más nos interesan. Eso es lo que ya vimos en el administrador de tareas. Y por último, el tema de usuarios. Es el sistema operativo quien está diciendo, oye, este usuario puede leer, puede escribir y puede ejecutar. Ese es el tema. Y además el tema de instalaciones, ¿no? Es lo que nos permite ir accediendo el sistema operativo a distintos anillos, incluso, ya veríamos, en ciertas ocasiones, a ese kernel, a ese núcleo totalmente protegido. Bien, ¿cómo hace todo esto de cara al usuario? Porque de dentro, oye, tiene sus tejemanejes, no nos vamos a meter ahí. Pero el usuario puede ver cómo administra el sistema operativo a través de una interfaz gráfica. Es lo que llamamos GUI, que básicamente pues son las ventanas. O sea, por algo se llama Windows, ¿no? Esa es la gracia. Que entonces nos facilita mucho. Es igual que hablábamos que del lenguaje máquina no podíamos hablarlo, entonces teníamos que traducir a un lenguaje humano. Pues digamos que de esas paredes de textos que eran los primeros ordenadores, pasamos a interfaz gráfica, que es muchísimo más sencilla y más intuitiva. Sin embargo, sí que sigue estando una línea de comandos que, digamos, es la que nos permite acceder a anillos más internos y al kernel. Digamos que la interfaz gráfica son esos anillos externos, y la línea de comandos ya nos permite
meternos en cosillas más ocultas del sistema operativo. Bien, vamos a ver cómo es la administración de archivos dentro de ese disco duro, ¿no? Donde tenemos el sistema operativo, los programas, todo instalado, todo ahí guardado. Vamos a ver cómo lo administra el sistema operativo y vamos a quedarnos con Windows, no nos vamos a meter ya con Mac y con Linux. Bien, si recordáis la estructura física de los discos duros, era el concepto este del tocadiscos, el cabezal, iba tocando, y entonces pues ya sabéis que estructurado, secuencial, muy bien. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora lo que nos interesa es la estructura lógica. La estructura lógica que nos permite, por un lado, de un solo disco duro, podemos hacer varios discos duros a nivel lógico, que es lo que llamamos particiones. Ya sabéis, si tenemos dos discos duros, tenemos dos unidades de almacenamiento. Pero un solo disco duro podemos abrir varias unidades de almacenamiento a través de lo que llamamos particiones. Al final, como veis, es simplemente que vamos haciendo quesitos. Y ahora, cada una de esas particiones tiene que tener un formato. Ya lo comentamos también en hardware, el tema de la FAT32, NFTs. Y esos formatos los podemos hacer a dos niveles. Por un lado, el bajo nivel, en el cual sí que limpiaríamos totalmente toda la información que hay, y el alto nivel en el cual solo borraríamos la cabecera. Es un formateo mucho más rápido, dejamos todavía la información que tenía antigua, pero al borrar todas las direcciones está preparado para que volvamos a meter información y prácticamente como si estuviera vacío. Bien, entonces, ahora dentro de cada una de esas particiones hay un sistema de carpetas. Y ese sistema es el mismo, sea un disco duro entero o ese disco duro hayamos hecho distintas particiones. En el caso de Windows es una estructura en árbol. Esos árboles, al final, es lo que veis continuamente cuando abrís Windows y os metéis dentro del sistema de carpetas. Tened en cuenta que cada partición o cada disco tiene una letra, C dos puntos, D dos puntos, E dos puntos, es lo que llamamos la raíz. Y a partir de ahí van apareciendo distintas carpetas. La carpeta directa en raíz es el directorio y las carpetas que están dentro de directorios son los subdirectorios. Y por último llegamos al concepto de archivo, que son esos datos que nosotros podemos llevarnos sin ningún problema, sin afectar a nada. También los archivos pueden componer programas, es decir, pueden ser parte de programas. Simplemente es el último elemento, el que termina, ¿no? La última hoja dentro del árbol. Bien, tened en cuenta que dentro de todos esos árboles, de todas esas particiones y discos, tiene que haber uno que es el que llamamos unidad de arranque. Ya sabéis que cuando la BIOS empezaba a cargar, comprobaba su pantalla en negro, de repente aparecía un escudito de Windows. Eso es porque la BIOS sabe que en uno de esos discos, además eso lo podemos cambiar en la BIOS, hay una unidad que es donde está el sistema operativo. Puede haber varias particiones con distintos sistemas operativos, pero la unidad de arranque es la que elige la BIOS. Y en el caso de Windows, esa unidad va a tener que tener estos tres carpetas: archivos de programas, Windows y usuarios. Simplemente que sepáis que borrar cualquiera de estas carpetas o eliminarla o cambiarla de sitio va a destrozar el cómo carga el sistema operativo. Entonces estas son tres carpetas que además vais a ver que muchas veces como usuarios invitados no vais a poder tocar, prácticamente porque estáis en los anillos externos, ¿no?, de la ciudad del sistema operativo. Tened en cuenta eso siempre, la unidad de arranque la elige la BIOS. Nosotros podríamos acceder a la BIOS y cambiar esa unidad de arranque, por supuesto, si tenéis los permisos necesarios. Siempre que tened en cuenta eso y lo hemos visto con las prácticas. Bien, y por último, vamos a ver el tema de gestión de usuarios. Tened en cuenta que el usuario puede tocar lo que es la configuración, los archivos y los permisos. ¿Y a qué me refiero? Tened en cuenta que el administrador, el que, vamos, por ejemplo sería Miguel Ángel, ¿no?, en nuestro instituto, es el que tiene acceso a la configuración y archivos de todos los usuarios. Es decir, puede acceder y cambiar los permisos de todos los que están por debajo de él, en esa línea de méritos, ¿no?, a la hora de acceder a la ciudad amurallada. Después tendríamos el usuario estándar, es decir, aquel que tiene una identidad, es decir, que no se mete con una cuenta de estas estudiante, sino que ya tiene su nombre y puede guardar su configuración y sus archivos. Puede acceder a los propios, pero no puede acceder a los demás, es decir, está ya un escalón por debajo del administrador. Y por último está el invitado, en donde la configuración y archivos que vaya guardando son temporales. En el momento en que él cierra sesión, se vacía, desaparece, no puede volver a acceder, ¿no? Entonces, eso ya lo habéis visto cuando hemos ido cambiando escritorio y todo esto, pues desaparecía. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Bien,
Y por último, y es verdad, eso es lo malo, esto no lo vimos en clase porque ya yo creo que ahí se nos escapó, que por eso no lo pregunto para el examen, o sea que si no os interesa, pues oye, apagadlo y ya está, es el tema de las licencias de software. Ya lo vimos, ¿no? El tema del sistema operativo, de cerrado o open source y libre, pues tened en cuenta que el software tiene dos opciones básicas. Y bueno, y hay una tercera que ya veremos. Por un lado, el software puede ser libre o puede ser privativo. Bien, libre no significa porque sí que sea gratis. Tened en cuenta que las libertades del software no es que sea gratuito. Las libertades son que puedas usarlo, puedas distribuirlo, puedas estudiarlo y puedas modificarlo. En verdad, un software libre puede ser de pago. Hay mucha diferencia en esto. Pero tienes esas cuatro libertades. Tened en cuenta que, por ejemplo, Windows no podemos modificarlo, ni podemos distribuirlo. ¿Veis? Esa es la diferencia. Entonces, dentro del libre tenemos que tener en cuenta, por un lado, lo que es el dominio público y lo que es el copyleft. Simplemente es que son dos distribuciones de ese software libre en donde del dominio público podemos utilizarlo y podemos generar nuevo software que sea privativo. Es decir, ese dominio público nos da, pues oye, tenemos los mimbres y nosotros, como somos muy buenos informáticos, pues hacemos un nuevo programa basado en ese programa de dominio público y decimos, oye, esto lo quiero vender, ¿no? Porque ya me parece interesante. Pues lo podemos hacer privativo y no quiero que nadie pueda acceder. ¿Entendéis? Sin embargo, si utilizáis un copyleft, este lleva en su normativa que no podéis, por mucho que le hayáis metido cosas nuevas, que lo hayáis modificado, no podéis hacerlo privativo. Siempre todas esas modificaciones y esas versiones que ya hagáis tienen que ser libres. Bien, y libre, repito, no se trata de que sea gratis, se trata de que cualquiera pueda usarlo, distribuirlo, estudiarlo y modificarlo. Por último, estaría el tema del privativo, que es el copyright. El copyright es lo que nos impide, por supuesto, alguna de las cuatro libertades. Normalmente nos dejan usarlo, nos dejan estudiarlo, pero no nos dejan distribuirlo y modificarlo. Lo de estudiarlo, eso ya lo veremos porque es el tema de ya sabéis que a mí me gusta utilizar programas, sobre todo profesionales. Lamentablemente, muchos de ellos la licencia es cara. Pero hay ahí un pequeño reducto en que en cuanto lo utilizas para estudiar, ahí hay un, ya digo, es un poquito distinto. Después, por último, estaría el tema de los Creative Commons, pero eso ya os lo dejo a vosotros para que lo hagáis con el trabajo que tenemos que hacer ahora estos últimos días. Entonces, nada, con esto terminamos la parte de software. Ya digo, muchísimo más leve, va a ir más la carga en la parte de hardware, pero así, pues oye, liquidamos lo que son estos temas introductorios de la asignatura de informática.